Acompáñeme en San Mateo capítulo 12, versículo 28. Aleluya. Vamos a desatar una palabra aquí. Bendigo la vida de esta casa. Bendigo la vida de Joan Félix, de todos los jóvenes que han organizado esta actividad. Bendigo la vida y honro la vida de mis pastores, Pedro Julio Zorrilla padre, mi papá Zorrilla y mi madre Isabel Gerván. También bendigo la vida de mi pastor Pedro Julio Zorrilla hijo y Yomaira Páez de Zorrilla. Es una bendición cada vez que puedo estar en mi casa. Respondo al nombre de Ketty Ramírez para los que no me conocen. Hija nacida y criada en esta casa, amén. Y enviada a pastorear con unos hijos, ríos de avivamiento sean. Que quiero que levanten las manos los hijos que están aquí. Mire para atrás, aquí están los hijos de ríos de avivamiento sean, que han venido a acompañarnos en esta noche, aleluya. Mateo capítulo 12, versículo 28. Alabado sea Dios, aleluya. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. No te pido que la bendiga porque ellas son benditas. Solo te pido, Espíritu Santo, que en este tiempo venga sobre mí, me use como instrumento tuyo, para que yo pueda fluir, Dios eterno, con la revelación que me has dado. Y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Siéntese unos minutos, alabado sea Dios, bendigo la casa sea. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo me ha dado como tema: el Espíritu Santo, evidencia del reino de los cielos. Dígale a alguien: el Espíritu Santo evidencia el reino de los cielos. Esto es impactante porque relata Mateo aquí en el capítulo 12 que Jesús hizo un milagro con un joven. Dice que estaba endemoniado, que estaba ciego y que estaba mudo. Y dice que Jesús reprendió al Espíritu por el Espíritu Santo. Y hubo fariseos que estaban diciendo que eso no fue poder de Dios. Pero cuando Jesús reprendió a este espíritu, dice que fue sano. De tal manera, dice que el mudo hablaba y aquel sordo oía. Alábalo. Y es impactante esto. Cuando el Espíritu Santo me habla de que el Espíritu Santo evidencia el reino de los cielos, es porque cuando están acusando a Jesús, Jesús le dice: si por el Espíritu de Dios eché fuera el demonio, entonces el reino de Dios se ha acercado. Es evidente. Yo vengo a hablar con gente en esta noche y vengo a decirle algo: el reino de los cielos se acercó desde que Juan el Bautista comenzó a anunciar a Cristo. Y cuando Cristo llegó, entonces vino y se acercó. Pero hay una evidencia. Dígale a alguien: hay una evidencia, y es el Espíritu Santo. Me impacta esto porque cuando lo escribe Lucas, este mismo episodio, Lucas capítulo 11, escribe Lucas que Jesús dijo: si por el dedo de Dios eché fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Me impacta algo cuando Jesús se atreve a decir: si por el dedo de Dios. Jesús está citando algo que escribió Isaías 40. Isaías, aquel profeta mayor, aquel que profetizó 730 y tantos años antes de Cristo venir al mundo, se atrevió a escribir en Isaías 40, en el versículo 12. Isaías hace una pregunta: ¿quién midió las aguas con la palma de su mano? Y dice: ¿quién midió los cielos con el centro de ella? Y se atreve a decir Isaías: ¿quién con balanza midió los montes y con una pesa midió los collados? Se atreve a decir Isaías en el 40:13: ¿quién instruyó el Espíritu de Jehová? ¿Quién lo aconsejó y quién lo enseñó?
profundo de Dios. Y dice, no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que a nosotros Él nos ha entregado. Yo quiero que usted sepa que el dedo de Dios, que escribe lo que dice Dios, se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me dice, Espíritu Santo, evidencia del reino de los cielos. ¿Tú sabes qué ocurre? Me gusta que Pablo pone esto claro. Mucha gente no quiere creer esto, y Pablo se lo dice a los romanos. Pablo le dice a los romanos, capítulo 11, no ignoréis que por un tiempo, a causa de la ignorancia, Dios ha detenido al pueblo Israel. Pero el hecho que Él ha hecho un acortamiento en un momento es causa de que los gentiles entren en su plenitud al arrepentimiento. Pero le dice Pablo, pero entonces va a venir, según habló Isaías, dice que el enemigo correrá como río. Y dice el Espíritu de Jehová, escucha, el Espíritu de Jehová levantará bandera y va a redimir al Redentor, aquellos que se arrepientan, aquellos que crean que el reino de los cielos esté evidenciado por el Espíritu Santo. Falta esto. Usted y yo tenemos la mejor evidencia de que el reino de los cielos está claro y se certifica por el Espíritu Santo. Y te resumo esto, escucha esto, mijo. Me impacta esto, porque mientras yo estudiaba este tema que el Espíritu Santo me da, que él valga la redundancia, el mismo Espíritu Santo es que evidencia el acercamiento del reino de los cielos. Me impacta algo. Hay un hombre que lo evidenció. Me gusta predicar de Pablo, y Pablo lo evidencia cuando comienza, lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Dice que Pablo llega a Éfeso, y Pablo se acerca y llega a Éfeso en su tercer viaje misionero, después caminar por Cesarea y después caminar por Antioquía. Dice que llega a Éfeso y él se encuentra ya unos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan a través de un predicador, un evangelista llamado Apolo. Apolo lo formó, tenía mucha elocuencia. Hay gente que tiene mucha elocuencia, tiene mucha palabra, pero dígale, le falta un ingrediente. Le falta un ingrediente. Esto no se trata de elocuencia. Esto no se trata que tú hables bonito. Se trata de que la palabra surja efecto. El cielo aquí está. Y falta esto. Pablo llega y encuentra a estos discípulos que ellos conocían el bautismo de Juan. Y Pablo le hace una pregunta: ¿y ustedes conocen el Espíritu Santo? Y le dicen ellos, ni siquiera sabemos que es el Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Me impacta que ellos aceptaron el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que para llegar al bautismo del Espíritu Santo, ellos tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús. Hay alguien que yo le vengo a decir en este día: te llevaron a las aguas, te bautizaste para arrepentimiento, dejaste el viejo hombre en las aguas, pero no se queda ahí. Necesita un bautismo, necesita ser lleno, necesita que el reino se evidencie. Yo he venido en esta noche a decirle a gente aquí que el reino se vino a evidenciar en esta noche. Hay alguien que lo evidencia, hay alguien que da testimonio, hay alguien que lo certifica, y lo vino a certificar en esta noche. Venido con esto. Después de Pablo bautizar a aquellos discípulos, dice el libro de los Hechos que eran 12 discípulos. Dice que después que ellos recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Me impacta algo aquí. Relata que el libro de los Hechos que comenzaron a ocurrir milagros en Éfeso. Fueron milagros de una forma trascendental, que dice que con los pañuelos de Pablo se sanaban los enfermos. Había un poder y había una autoridad. Pero entendí algo: hay gente que no tiene autoridad, hay gente que no ha pagado el precio, que quiere evidenciar lo que tú has recibido con creces. Yo le traigo noticia a alguien: el Espíritu Santo evidencia el reino de los cielos en aquel
que Pablo le escribió a los Romanos capítulo 11. Ellos no recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos nada más recibieron el bautismo de Juan. Así hay gente que te dice a ti: yo estoy limpio. Que tú me estás hablando del Espíritu Santo, esa loquera. Hay gente que te dice: para qué hay que brincar, para qué hay que saltar, 12 le adoran sentado. Yo les traigo noticias. Tú sabes qué ocurre cuando viene el poder del Espíritu Santo. Lo que pasó con aquello que relata Hechos 19:13. Dice que aparecieron unos judíos. Ellos eran exorcistas. Oye, di que eran judíos, lo que eran unos adivinos, eran magos. Ellos eran adivinos, eran hechiceros. Entonces ellos quisieron, con su exorcismo, quisieron copiar lo de Pablo. Usted ha escuchado la historia. Ellos quisieron copiar lo de Pablo. 7 hijos que tenía Esteban. Oye, un sacerdote judío, tanto evangélico haciendo magia, tanto evangélico queriendo resolver problemas, tanto evangélico buscando adivinación, tanto evangélico buscando guías fuera de la iglesia. Es importante esto. Dice que de los 7 hijos de Esteban, ellos estaban dedicados a eso. Aparecieron esos exorcistas y buscaron uno que tenía un espíritu malo, porque ellos están culpando a Jesús de que fue por Belcebú que sacó el demonio. Ellos están diciendo fue el poder de Belcebú. Entonces ellos entienden que podía tener poder. Dice que aquellos llamaron uno que estaba endemoniado con el espíritu malo. Usted sabe qué pasó, que el del espíritu malo le dijo: yo a Jesús lo conozco, conozco a Pablo. ¿Y usted quién es? Dice que le dieron una golpeada, lo mandaron sin ropa. Yo le traigo